Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otra añoranza de electricistas, saludamos a todos. Es lunes, es otra vez añoranzas de electricistas y de verdad luego suceden tantas cosas que dan ganas de comentar. Hay cosas históricas en este debate sobre la historia. Luego puede uno decir, la semana pasada ya es historia, hace un año ya es historia. Eh, lo más cercano que he hecho en estas añoranzas es discutir el anexo, perdón, el decreto de extinción, donde vimos que en el refrendando los propios contenidos del decreto, hay suficientes elementos para considerar que fue un decreto mal elaborado y que ahí se encuentran las cuestiones básicas de la propia defensa del contrato colectivo. En ese sentido, más bien la reinserción con el patrón sustituto, ya lo comentaba, es lo más cercano que hemos hecho. Lo otro fueron los indicadores de productividad cuando se pactaron y ¿cómo les diré? Estado atentos en ocasiones a circunscribir lo más que se puede en el comentario, en el análisis de los documentos del momento dado, y el contexto siempre nos lleva a mucho más asuntos. Por ejemplo, cometí un error la semana pasada. eh, eh, un error en realidad es un leve error, porque en vez de estar diciendo Confederación Nacional de Electricistas, estuve diciendo Federación. No, se llama Confederación. Para este asunto, que ya que uno lo ve con calma, te das cuenta, nos debemos de dar cuenta de que algo extraño pasó en los tiempos donde la CROM, como diríamos, la CROM de Morones, Obregón y Calles, porque finalmente la CROM estuvo al servicio de estos presidentes, eh, nunca de manera visible, notable, se confrontó con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso yo decía que se descubre que hay, si hubiera un documento escrito, ojalá lo logre encontrar, pero de manera práctica y política se demuestra que mmm, Morones como CROM, la CROM, jamás se enfrentó a los electricistas. Y eso lo hemos dicho que es notable. No pasó ese tipo de cosas. Y hemos sabido, conociendo la historia de esos momentos, efectivamente que no se confrontaron. Y por eso es notable este asunto y descubre uno que, ok, cada quien por su lado, tú haz lo que tengas que hacer, que es lo que es tu tarea, digamos, y se quedan así. Por eso la Confederación Nacional de Electricistas creció fuerte y podríamos decir poderosamente. Poco a poco fue atrayendo a los trabajadores de empresas medianas, chicas y grandes de provincia, y se formó una Confederación Nacional de Electricistas, que llegó un momento que todos dijeron que eran parte
del ESME o el ESME parte de la Confederación a tal grado que los estatutos que se publican en 1926 tienen por título Confederación Nacional de Electricistas y uno de sus miembros es el sindicato. Los estatutos los coordinan, hacen eh, gente, los cuadros políticos del ESME, los imprime el ESME y la revista Lux se convierte por primera vez en una revista de la Confederación, sí, de la Confederación. Entonces hay un claro camino de la Confederación y de los electricistas por todo el país. Eso es notable. Y sin dar cuenta ni avisar ni nada a Morones en aquellos tiempos, podríamos decir, nada se hacía sin saber, sin comentarlo al presidente y en materia obrera sin comentarlo a Morones o que Morones se enterara y se opusiera. Así es que eso es cierto, eso sucedió, es un hecho político y social y en ese sentido caminos paralelos, sin confrontación. Seguramente, y eso sí lo tengo más o menos documentado, 2 o 3 reuniones de importancia con Morones, en especial para algún apoyo. Pero dijimos, toda la década de la Confederación estuvo trabajando, llamémoslo así, autónoma y libremente. Bueno, en estas añoranzas de electricistas, digo que están sucediendo cosas. eh, es probable que a lo mejor un día de estos, ya pasó un poco de tiempo, discutimos la reforma, el proyecto de reforma o la, y cómo no se alcanzaron los votos para que la reforma eléctrica sucediera algo importante. Y en fin, eh, hay otras cosas que deberíamos de considerar en este asunto y lo haremos algún día, a lo mejor pronto lo hacemos. Hay una discusión muy fuerte entre los grupos, les voy a llamar así, están los grupos de fuera, hay 2 grupos, uno que está diciendo y queriendo ser el secretario general y nombraron un comité donde la mayoría de los miembros son jubilados. Eso es un error. No puedes nombrar, o sea, tienes derecho a organizarte y defender y nombrarte como grupo político porque los estatutos así te lo permiten. Te puedes llamar como quieras, te puedes llamar el comité renovador, el comité democrático, está bien. Ha habido grupos renovadores, grupos democráticos, grupos independientes, el grupo 27 de septiembre, hay toda una gama de nombres, pero aún llamándose grupo ESME no puedes llamarte a su vez secretario general siendo jubilado. O sea, la mayoría de estos grupos eh, están jugando a cosa curiosa. Defienden al ESME y toda su argumentación son demandas jurídicas contra el ESME. Es algo muy contradictorio, ¿no? ¿Cómo quieres defender al ESME, pero lo único que haces es meterle demandas al ESME? Sí. En fin, hay otro grupo, hay 3 grupos más o menos importantes en cuanto a cantidad. Hay personajes que en lo personal también están siguiendo este camino, demandar al ESME. Pero bueno, el otro grupo está eh, tratando, buscando que las demandas más importantes se cumplan. Algunos, bueno, y a este grupo me refería, acaba de salir un decreto,
sobre una compensación de justicia social. Y finalmente, o primeramente, como guste, no dije por orden de importancia, eh, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha estado desde hace ya 13 años peleando porque se regrese a su condición anterior o mínimo se les vuelva a contratar con un patrón sustituto. Esto todavía no lo quiero comentar por una sencilla razón. Eh, hay demasiadas interpretaciones, hay cosas que uno puede decir y por lo menos van a sacar 3 interpretaciones de este tipo de comentarios. Y es como luego sucede con documentos. Se guardan 10 años. Por este motivo, por estas razones, uno dice, voy a plantear las cosas con objetividad y necesariamente a uno les da razón o no, como lo acabo de hacer ahorita, como negar absoluta contradicción inevitable y antiestatutaria a los jubilados que se quieren autonombrar miembros del Comité Central. Solo hay un cargo para jubilados y tienen todo el derecho desde ese cargo de pelear por el sindicato. Pero yo lo comento, se va a ganar uno este tipo de críticas. Entonces, en tiempos de pandemia, sana distancia. Estamos tomando nota de los acontecimientos y estamos tratando de ubicar cada cual. Yo les diría, a partir si quieren de los estatutos. Y en ese sentido, no hay grupo que se salve de críticas. Eso es cierto. Como dicen en la iglesia, es justo y necesario lo que hacemos. A partir de los estatutos, ubicamos. Incluso, como hemos hecho recientemente al estar comentando algunos casos, tomando la referencia de, por ejemplo, los cambios a los estatutos que hizo Juan José Rivera Rojas. ¿Mm? Cuando tratamos el movimiento de Verónica, y lo vamos a volver a tratar, porque como todos los casos del ESME, cada fecha, cada momento, tiene unas interpretaciones muy importantes, con muchas aristas, con muchos vértices, que no termina uno en el tiempo que tenemos de programa de poder tratarlos todos. Por ejemplo, y eso sí lo sigo manifestando, la mejor perspectiva, y perdonen que vuelva a insistir, el ESME, el mejor ESME está aquí, de verdad. El mejor sindicato mexicano de electricistas está aquí. En este, yo sí podría decirles que me baso completamente. Y después diríamos en los estatutos del 36. A partir de ahí, por ejemplo, en esta revisión última que hice, descubrí cuando se discute, y lo voy a mencionar porque pronto presentaré, ya critiqué la división que hubo en el Comité Central a partir de ingresar o no a el partido, al PNR, y en ese momento, cuando se convoca a cambiarle, se supone su estructura fundamental, el propio Cárdenas dice, quiero hacerle un partido de los trabajadores. Está escrito en su convocatoria hecha por él. Eso es lo que se propone. Es el cambio del PNR al PRM, al Partido de la Revolución Mexicana. Como proyecto y como nombre, como deseos, es fabuloso. Pero, justo en la convocatoria, Francisco Breñalvírez descubrió errores graves. De esto se va a tratar próximamente una de las añoranzas. Estoy tratando de pulir bien
la crítica que hizo Breña Alvírez a la convocatoria de este nuevo partido. Esto causó división entre el comité de la famosa generación de ingenieros, cosa que no habíamos descubierto hasta que uno se da cuenta, así como, no sé si decir, con un buen bisturí y hacer un corte a profundidad, o simplemente entre todas las aristas preguntarnos cosas, y de la pregunta de por qué pudo llegar una corriente burocrática, antidemocrática o charra, ¿por qué pudo llegar esa corriente al ESME exactamente después de haber sido el sindicato proletario que fue en 1936? Justo por eso encontramos dos líneas que nos aclararon. La línea de la revisión de los contratos colectivos, donde todas las mañas y artimañas de la empresa se volcaron contra el contrato del 36, y la línea de que los secretarios ingenieros, esa generación que siempre hemos dicho que es fabulosa, se divide. 2 y 2 ingenieros. Paulín y Breña Alvírez criticando la intromisión del sindicato al partido oficial, y David Roldán y Luis Casanova, González Casanova, apoyando que el ESME entre. El ESME finalmente entró al, P, al PRM, que de pronto se convirtió en PRI. En los documentos básicos del PRI se dice que uno de los miembros fundadores se llama Sindicato Mexicano de Electricistas. Y fue cierto. En fin, la historia, por un lado, es de muchas aristas, es compleja, tiene sus aspectos sociales, determinan a veces los económicos, pero fundamentalmente es en el terreno político que a nivel sindical se deciden todas las cosas. Pues bien, otra vez agradeciendo a Radio ESME, continuamos esta añoranza de electricistas. Insisto, agradecemos a Radio ESME todo el apoyo que nos da, y a petición, bueno, recordé y siempre he tenido presente estar buscando documentos sobre la cooperativa, la primer cooperativa que tuvo el sindicato. No he podido salir a la hemeroteca para preparar el proyecto de cooperativa número 2 que hizo el ESME, pero que no se logró. Ya les he dicho que la planta Ixtapantongo, la planta que se construye en la región de Valle de Bravo, quería, a propuesta justo de 2 ingenieros, que se realizara una cooperativa de producción donde los dueños fuera el pueblo de México. Un peso para tener certificado de aportación. No se logró. Este lo estoy buscando, debo de regresar a la hemeroteca, porque descubrí que el debate real que se hace sobre es posible que una empresa sea eminentemente social y que no necesite capital privado, Breña Alvírez dice que sí. Y con quien tiene el debate, con el ingeniero Padilla, dice que no, que para que exista una empresa necesariamente tiene que haber capitalistas, propiedad privada. Y el debate, insisto, se da en los periódicos, el Universal y el Excelsior, y eso no he podido regresar a la biblioteca para tener con claridad todo el debate que se hace. En Lux no está completo el debate. Por eso a veces el Lux no, permítanme tantito. En Lux
a veces falla. Por ejemplo, en la década de Rivera Rojas no hay material. Por más que busque, si quieren hago un recuento detallado de la revista Lux de estos años, otra vez volvemos a Rivera Rojas, y no hay material disponible que nos permita hacer este tipo de consideraciones sobre el sindicato mexicano, no en Lux, eso que quede claro. Y entonces tenemos que buscar en otros medios. Y Lux a veces, como en esta ocasión, ¿no? En los años culturales se hace de repente muy cultural y solo una nota, un editorial, estos documentos que encuentro donde está estos programas, estos proyectos, esas actividades, que aunque no tengan ningún comentario, nos sirven mucho, como lo que estamos haciendo ahora. Así es que sí, efectivamente, a veces se puede, a veces no. Siempre he dicho que el historiador depende de los documentos que tiene y que se encuentra. Y entonces, ante esta propuesta que alguna vez me hizo Monasterio de si teníamos o no localizados los documentos básicos de la cooperativa, pues yo decía que no. Pero finalmente hemos encontrado estos documentos y es lo que estamos leyendo, eh, y por eso recuerdo que Lux suele ser muy buena o puede tener ausencias y en ese motivo se convierten en una revista ni siquiera obrera, podríamos decir, no es una revista, se convierte en una revista genérica, cultural, que no es una revista de los trabajadores, no es una revista para los trabajadores. Pero bueno, estamos en este año de 1939 y capítulo 6 del funcionamiento de la sociedad. Cláusula 25. La dirección, administración y vigilancia de la sociedad estará a cargo de, primero, la Asamblea General, segundo, el Consejo de Administración, tercero, el Consejo de Vigilancia, cuarto, la Comisión de Previsión Social y quinto, demás comisiones especiales. Normal. Desde siempre parece que esto es lo que le da prioridad a las cooperativas. Una característica que tiene, por cierto, es que, permítanme tantito, bueno, ya salió, es que se meten estos ruidos. Lo más llamativo es que esta asamblea de cooperativas nunca es representativa, son todos los socios. La democracia a la que estamos acostumbrados, yo le llamo, bueno, no yo solamente, muchos, democracia representativa o democracia burguesa representativa. Si algo tiene de social o de formación, de capacitación social general, es la asamblea de las cooperativas. Están todos los socios. También deberemos de decir que una asamblea grande, como para esta época de 3.500 socios cooperativistas, es muy extraña. De hecho, en general, una cooperativa de este tamaño es una democracia verdadera. Están todos y el quórum es sobre la totalidad de los de los socios de la cooperativa.
Esta es la gran, digamos, oposición o la comparación que resalta: el sindicato es representativo, sobre todo en sindicatos grandes, se aduce, se reclama, se necesita que sea representativa. Por ejemplo, en el caso del ESME, son los representantes de los departamentos los que forman el quórum. Es una democracia representativa que en la propuesta concreta requiere y está estipulado que haya asambleas departamentales. En una democracia representativa que realmente lo sea, es decir, que sea representativa, a cada asamblea general debe llevar un acuerdo sobre los puntos que se van a tratar. Es decir, en los departamentos, y está estipulado en el ESME, bueno, ahorita no recuerdo porque ya se hizo la última modificación, voy a checar esto. Cada 3 meses los departamentos tienen que hacer asamblea y los representantes deben, después de que se toman acuerdos, esos son sus mandatos. Y entonces tienen que llegar a la Asamblea General con esos mandatos. Entonces, cuando va a haber un tema especial, digamos, se marcha o no al 1 de mayo, la convocatoria y las propuestas que pueda tener ya elaboradas el comité, puede no tenerlas. Entonces, se llega a las asambleas de cada departamento con la convocatoria y la propuesta si es que existe. Y si no, entonces lo que va a suceder efectivamente, se discute lo que va a suceder el 1 de mayo, se propone, por así decirlo, la línea temática de las consignas, las líneas generales o puntuales que deben tratarse en las declaraciones, en el desplegado y en el discurso del secretario general. Entonces, todos los departamentos van a llegar a la Asamblea General con mandato de sus asambleas. Este es el procedimiento que está establecido en los estatutos. Entonces, se toman los acuerdos, llegan a la Asamblea General y de cada departamento se empiezan a escuchar las propuestas, digamos, las líneas del discurso y también los propósitos de las pancartas o los lemas, e incluso podríamos decir las porras que se van a estar diciendo. Eso debería hacerse. El comité toma de todas sus asambleas departamentales las propuestas, las unifica o les da orden quizás solamente, y eso debe de hacerse, ¿no? Puede ocurrir, insisto, en que haya un documento ya del comité central para, digamos, el desplegado, y entonces procede, se hacen las asambleas, la convocatoria, la propuesta de desplegado y las que surjan en la asamblea. Entonces, la discusión central está en cómo se va a comportar el sindicato y la discusión del desplegado. Y entonces esa democracia representativa justo se convierte en eso porque se tomaron los mandatos que en cada asamblea surgieron. En este caso, de este punto, fíjese nada más lo que hay que aclarar de Asamblea General, es justo la Asamblea General. Y en una Asamblea General, los otros que están ahí, Administración, Vigilancia, Previsión Social y otras comisiones, van a informar a la Asamblea General. Por tanto, debieron haberse repartido con tiempo los informes de cada una de los organismos que forman la cooperativa, es decir, un buen informe
claro y detallado del Consejo de Administración donde se plantean todas las cosas de vigilancia y de cómo funcionaron las comisiones especiales. Es directo. A mí siempre me ha llamado la atención que las dos únicas asambleas ordinarias que existen en la SME, no hay debate de los informes. Es muy raro. Y conforme ha pasado la historia, se han desaparecido, podríamos decir que los informes. En los años 50, por poner una fecha, informaban todos los miembros con una representación general en la Asamblea General de Informes, en los dos periodos que hay, en julio y en diciembre. Y empezaban las asambleas 2 días antes, o 3 si fuese necesario. En un día previo al 14, por decir el 12, llegaban todos los subsecretarios generales de las divisiones, se informaba. El día 13 llegaban los miembros de las comisiones autónomas y todos los secretarios y prosecretarios e informaban a la Asamblea General. Y el 14, el secretario general informaba. Quizá tengamos que investigar por qué dejó de hacerse así, o por lo menos la fecha en que ya no se hizo. Pero era costumbre y práctica que todos tienen que informar. Eso dice el estatuto. Y en este punto del funcionamiento van a ver cómo dice, cláusula 26. Además, habrá una comisión de conciliación y arbitraje. O sea, el Consejo de Vigilancia para mí sería suficiente, pero ellos dicen que no, que va a haber, como en la Ley General del Trabajo, una de conciliación y arbitraje para los problemas entre organismos o entre trabajadores. Cláusula 27. La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios presentes o ausentes, siempre que dichos acuerdos se tomen conforme a los que establecen las presentes bases, la ley y su reglamento. Cláusula 28. La Asamblea General de todos los socios resolverá sobre todos los negocios o problemas de importancia para la sociedad y establecerá las reglas generales que deban normar el funcionamiento social, además de las facultades que les concede el artículo 23 de la ley, y la Asamblea deberá conocer de el monto y solvencia de las garantías vean con calma, el monto y solvencia de las garantías que otorguen los funcionarios de la sociedad que manejen fondos y bienes en forma permanente. O sea, todos los que tengan los bienes deben de informar y las garantías que han establecido sobre el capital social. Segundo, cualquier operación que exceda de 3,000 pesos. Tercero, cualquier otro asunto que interese a la marcha general de la sociedad. Y cuarto, los honorarios que deban cubrirse a los miembros de los consejos y comisiones, fíjense bien, si las condiciones económicas de la cooperativa lo permiten. Es curioso que se centre en lo más, en forma exclusiva, más en el dinero que en otra cosa, ¿no? Más en el dinero que en otra cosa. Y al parecer hacen una diferencia entre lo que pueden ganar todos los socios
y lo que deben ganar o los honorarios para los miembros de los consejos y comisiones. Bueno, veremos. Cláusula 29. Yo en especial sobre este punto diría que todo mundo debe ganar lo mismo y que muchas de las propuestas de los miembros deberían ser honorables, honoríficos. Los honorarios deberían de ser honorarios, pero la palabra tiene dos significados. Hay un gran debate cuando por primera vez están pensando en el SME y sucede en los años 30 que los compañeros que se dedican a funciones de atención a cubrir los cargos sindicales deben obtener, además de su salario, porque todo el mundo tiene licencia para trabajar y están de funcionarios con su propio salario. Bueno, cuando se pone a discusión que deben de obtenerse ingresos extra por ser funcionario, hubo una gran discusión al respecto. Es probable que busque también esta discusión porque deben o no, si ya tienen unos honorarios, dárseles una cuantía dineraria extra. Perdón, la cláusula 29, entonces, las asambleas generales se constituirán legalmente con la asistencia de la mitad más uno de los miembros de la sociedad. La asamblea correspondiente del Sindicato Mexicano de Electricistas, que reúna tales condiciones de quórum, tendrá el carácter de asamblea general de la cooperativa, debiendo transcribirse en el libro de actas de la sociedad los acuerdos correspondientes que se tomen en ella. Miren, hasta ahorita no hemos sabido que los trabajadores convertidos en asamblea del ESME tengan interés específico en el funcionamiento de la asamblea. En general, según sabemos, es cierto, son las mismas personas. En una, digamos, son socios del ESME y en otros son socios de la cooperativa, pero dice que el ESME tiene que hacer una asamblea, fijar unos objetivos para la cooperativa y esta acta de esta asamblea y esos acuerdos y objetivos tienen que darse a conocer en la Asamblea General de la sociedad cooperativa. Y voy a procurar suponer algunas hipótesis. Yo en realidad muchos de los documentos sí los trabajo antes, pero otros los descubro y los vamos leyendo juntos. Este punto es muy, muy interesante. Cláusula 30. Serán delegados representantes a la Asamblea General de la cooperativa los propietarios y suplentes que con igual carácter resulten electos para integrar las asambleas sindicales por cada departamento de la división del Distrito Federal y las divisiones forales donde la cooperativa tenga asociados. Miren otro asunto que también se está descubriendo. Pareciera que la cooperativa estaba más bien formada por los trabajadores del Distrito Federal. Y en este renglón dan a entender eso, que solo hay una clara división en ser socios del Distrito Federal y al parecer hubo pocos, aunque al principio dicen son todos los trabajadores electricistas. Sí, tenemos que pensar un poco estas dos cláusulas. Termina diciendo, los delegados representantes tendrán tantos votos como socios tenga el departamento o sección que representen. Y aquí sale luego
el asunto de la democracia representativa, de la democracia burguesa representativa. Le voy a tener que dedicar con calma una lectura y luego comentaremos. Seguro que no acabamos hoy y comentaremos después en la última sesión. Cláusula 31. Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras serán aquellas que se celebren periódicamente en día y hora que previamente se hubieran establecido en los reglamentos del sindicato, debiéndose incluir en la convocatoria y orden del día los puntos correspondientes a la cooperativa. Las asambleas generales ordinarias deberán efectuarse cuando menos 2 veces al año y en la segunda quincena de los meses de febrero y agosto, y las extraordinarias cuando cada vez que las circunstancias lo requieran. Al parecer, de lo que estamos hablando es de las asambleas que deben de existir en el ESME como trabajadores sindicalizados, porque se hacen en febrero y agosto, es después de cada asamblea ordinaria formal del ESME para los asuntos del ESME, tiene que haber una asamblea también formal, pero para plantear la problemática de la cooperativa de trabajadores electricistas. Y la convocatoria debe hacerse dentro de los días siguientes a la fecha de la última aceptación. Entonces, ya es otra cláusula más donde nos va a presentar si están fusionados o cómo paralelamente van a estar funcionando la cooperativa y el sindicato. Esto, en este sentido, de verdad es muy interesante que vayamos viendo de esta manera los documentos, porque descubrimos juntos lo que está sucediendo. Entonces es curioso que pareciera que solo vamos a hablar de la cooperativa. La cláusula 29, 30 y 31 habla de que tiene que involucrarse el ESME. Parecía que fueran dos organismos separados. Por un lado, la cooperativa y por el otro lado, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero en estas tres cláusulas nos está planteando una forma no solo paralela, sino yuxtapuesta, de coincidencia entre ambos objetivos. Una encrucijada en el camino donde ambos son parte de, o el ESME es parte importante de la cooperativa y la línea política general, o podríamos decir la economía política, la va a dar el ESME y la va a ejecutar la cooperativa. Por eso tenemos que elaborar algunos apuntes al respecto. Cláusula 32. Las convocatorias para la celebración de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias serán dadas a conocer a los socios con suficiente anticipación para que puedan ser del conocimiento de los miembros activos de la división o la sección respectiva, indicando los asuntos que serán tratados en ella. Es curioso, efectivamente, la única experiencia concreta que tengo de esto me ha sucedido en los congresos que ha habido en el STUNAM. No he ido, lo confieso, a muchos congresos del STUNAM. Fui muy al principio cuando se formó y después últimamente de vez en cuando. Pero lo primero que no se cumple es esto que está anunciado aquí. Los documentos
y las convocatorias deben de ser discutidas por los asistentes. Aquí, según dice, por todos los miembros activos. Y siempre que llegamos al Congreso, llegamos sin nada. A la entrada del Congreso del STUNAM estaban los documentos, a veces documentos bien hechos y ya impresos, en ocasiones fotocopias. Y entonces propiamente no tenía uno tiempo de enterarse, porque una cosa pudo haber sido el Congreso convocada a las 4 de la tarde, entonces llegara uno en la mañana a registrarse a las 10 de la mañana y podrías tener unas horas para leer los documentos, pero no. En fin, ya veremos. Cláusula, perdón, 33. Cuando una asamblea no pueda resolver en un día los asuntos que hayan sido sometidos a su consideración, se reunirán en los siguientes días ininterrumpidamente sin necesidad de nueva convocatoria. Es otro tema muy interesante aquí. Cláusula 34. En los citatorios para las asambleas, ya sean ordinarias o extraordinarias, se insertará la orden del día, considerándose nulo todo acuerdo que no se tome. Fíjense lo que dice. Nulo todo acuerdo que se tome sobre un punto no comprendido en esa orden del día, salvo que en la asamblea estén presentes la totalidad de los miembros y acuerden por unanimidad de votos que se trate el asunto. Es decir, solo se tratan los asuntos del orden del día. Y con estos 3 renglones que ponen, es imposible que otra cosa se discuta, porque dice que estén todos los miembros y que además sea por unanimidad. En fin, o sea, la orden del día es la orden del día y punto. No se considerará presente a un socio para los efectos de esta cláusula cuando esté representando por un apoderado. No se incluirá como punto de la orden del día en el que se refiere a la cooperativa por renglón de asuntos generales u otra indicación análoga. Cláusula 35. La convocatoria para las asambleas generales debe ser hecha por el Consejo de Administración o por el de Vigilancia si el de Administración se negare a hacerlo, o por el 20% de los socios si los consejos se hubieran rehusado a expedirla. La convocatoria deberá ser hecha por el secretario interior del sindicato cuando así lo solicite el Consejo de Administración, si la Asamblea General de la cooperativa correspondiente con una asamblea sindical. Cláusula 36. Espérenme tantito, por favor. Perdón, entró la llamada. Bueno, como se pueden dar cuenta, no vamos a poder con una lectura simple llegar a algunas conclusiones claras de este asunto. Vamos a tener que, bueno, las leo, comento lo que más o menos permite, pero hay que verlo con calma, porque, por ejemplo, dice la cláusula 36, todas estas cláusulas están entreverando, enlazando, relacionándose, y tendríamos que estar viendo con calma precisamente estas, estas cláusulas, que yo no sé por qué no le llaman artículos.
porque están relacionando de una manera, es importante, puedes saberlo, que el sindicato como tal se involucra y con los estatutos del sindicato van a tener una relación directa con el funcionamiento de la cooperativa, que de alguna manera van a supervisar los objetivos, las tareas y el desarrollo de la cooperativa. Pero entonces sí hay que leerlo con mucho mejor calma. Dice, por ejemplo, esta cláusula 36, el secretario general del sindicato, el del interior o los miembros de los consejos de administración o de vigilancia en el orden que les corresponde, presidirán provisionalmente las asambleas generales por solo el tiempo necesario que los concurrentes designen a quien presida en definitiva. Si no está presente en la asamblea ninguno de los miembros arriba citados, la presidencia provisional corresponderá al socio cuyo apellido ocupe el primer lugar en el orden alfabético. Fíjese, qué curiosidad. O sea, van a estar los dos miembros, según jerarquía de los estatutos, presidiendo la Asamblea General de la Cooperativa o los miembros del Consejo de Administración provisionalmente, mientras se elige a la mesa definitiva, al presidente de debates. Es raro que se diga eso. Cláusula 37. Los consejos de administración y de vigilancia, así como las comisiones especiales, están obligadas a proporcionar cuantos datos y antecedentes se requiera para la discusión de los asuntos consignados en la orden del día. Uno diría en realidad con estos dos, bueno, esto se sabe de antemano y ya decíamos que según la convocatoria y la orden del día deben de presentarse la información y más porque una asamblea general normalmente es para informes. Pero bueno, si convocaba el consejo de administración, provisionalmente debería de ocupar la mesa el consejo de administración. Y no, se prefiere, está delegado en estas normas, primero va el sindicato para presidir provisionalmente, que puede ser media hora, 3/4 de hora, en lo que se ponen de acuerdo, pero es muy interesante. Cláusula 38. Cuando no se reúnan a la primera convocatoria los socios indispensables, es decir, la mitad más uno, para que se celebre una asamblea general, se convocará por segunda vez. Dejen ver qué dice más. Y la asamblea podrá celebrarse en este caso con el número de socios que concurra, excepto si deben de tratarse algunos asuntos que requieren asistencia especial. Esta es una de las cláusulas más peligrosas que pueda haber en una organización, porque ese mismo día, en esa misma hora, con esa misma reunión, debería declararse sin quórum. ¿Para qué tienes quórum? ¿Para qué pides quórum la mitad más uno si finalmente en esta cláusula te dicen se lanza segunda convocatoria y los que estén? Esta es una cláusula muy, muy contradictoria, donde todo lo que se ha dicho antes se tira por la borda. Este tipo de cláusulas o artículos son los que esta gran experiencia que estaba comentando de la democracia directa de los trabajadores, cuando tienen que llegar todos los trabajadores sin representación de ningún tipo,
y aquí te dicen para afuera. Es raro. Seguramente algo estaba sucediendo en el sindicato para que lleguen a plantear que el quórum propiamente desaparece. Y ahí sí todo lo que parece interesante en las cláusulas anteriores dejan de tener esa importancia y esa vitalidad que les estamos dando, porque que decíamos que estaba muy importante de la cláusula 29, 30 y hasta todavía la 35, cuando en esta te dice que los que estén grave esta deberíamos desaparecerlo. Si alguien así tiene una cláusula de estas, ahora que recuerdo los estatutos del ESME, es decir, cuando eran antes una federación de electricistas, la FENTIE, había esta cláusula. Cuando se vuelven y se convierten, se reúnen y se convierten en en el sindicato que después íbamos a conocer como la tendencia democrática, este era uno de sus artículos del STERC, del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, que siempre defendió Galván. Y yo decía que justo con un artículo de este tipo, el estatuto del STERC echaba a perder todo. Entonces, convocado siempre o llamado siempre como democrático y revolucionario, en sus estatutos estaba justo así como está. Hay la convocatoria formal que se lanza y que te exige documentos y discusión para que te esperas una hora, no hay quórum y dicen los que presiden, se lanza en este momento la convocatoria, la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria. En 10 minutos o menos se dice, de acuerdo, nos constituimos, hay quórum, es legal, es estatutaria y avanzamos con los que estén. No, esto es muy malo. Cláusula 39. El Consejo de Administración estará integrado en la siguiente forma: presidente, secretario, tesorero, comisionado de Educación y Propaganda, 5, comisionado de Organización de la Distribución, 6, comisionado de Contabilidad e Inventarios, y 3 vocales, perdón, un vocal, el 7, un suplente, el 8, y el 9, un suplente. 9 integrantes del Consejo de Administración. El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad y el uso de la firma social. Cláusula 40. Para ser miembro del Consejo de Administración se requiere, primero, ser mexicano; segundo, poseer cuando menos un certificado de aportación íntegramente pagado; tercero, haber observado buena conducta y cumplimiento con las comisiones que le hubiere conferido la sociedad; 4, caucionar su manejo en los términos de estas bases. Cláusula 41. Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración, además de las que fija el artículo 36 del Reglamento General de las Sociedades Cooperativas, las siguientes. Primera, tenerla a la disposición de los socios 10 días antes de las asambleas generales, la memoria, el balance general y demás documentos relacionados con el ejercicio social para su conocimiento y estudio. Practicar libremente todas las operaciones y celebrar los contratos que sean objeto de la sociedad hasta por 3,000 pesos, consultando al Consejo de Vigilancia y a la Asamblea General, en su caso,
para mayor cantidad. Cláusula 42. El Consejo de Administración tomará sus acuerdos por mayoría de votos. Los asuntos son 9 por 5 miembros será suficiente. Los asuntos de trámite o de poca trascendencia los despacharán los miembros del propio Consejo según sus funciones y bajo su responsabilidad, debiendo dar cuenta del uso de esta facultad en la primera reunión del Consejo. Cláusula 43. El Consejo de Vigilancia estará integrado en la siguiente forma. 3 propietarios que serán presidente, secretario y vocal. Y por tanto, 3 suplentes, presidente, secretario y vocal. Solo leemos este último y aquí nos vamos a quedar, porque se nos acabó el tiempo. El Consejo de Vigilancia, cláusula 44, ejercerá la supervisión de todas las actividades de la sociedad y tendrá el derecho de voto en términos del artículo 32 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Bueno, se nos acabó el tiempo, insisto, y lo que podemos agregar, lo que podemos notar es que, bueno, primer punto, esta cláusula de la segunda convocatoria se realiza, digamos, a la hora y media después. Es fatal. Y lo más agradable que estábamos viendo, cómo se entreveraba, cómo se trataban de relacionar las actividades del comité del sindicato con el consejo de administración o la asamblea general del sindicato con la asamblea general de los socios cooperativistas, parecía una idea muy interesante donde me fijaría la política económica de la cooperativa sin dar detalles, sin decir esto y esto a fuerza, no, una línea política general y la cooperativa asumía la responsabilidad a través de esos planteamientos generales. Pero este tipo de tomar decisiones, ahora dirían fast track, de tomar decisiones, sean los que sean, que estén en la Asamblea General de Socios, critica toda la posibilidad de una política doble, crítica, desigual y combinada, diríamos, y los echa a perder. En fin, nos quedamos hasta aquí en esta añoranza de electricistas y nos veremos, pues ya, la segunda semana de septiembre, el mes patrio, septiembre, el día que todo el mundo debe festejar la nacionalización de la industria eléctrica, a ver si después de esta añoranza que terminemos sobre la cooperativa, tratamos el asunto de algún momento muy interesante o crítico del 60 para acá, que por cierto anda corriendo desde el año pasado, el mismo 27, antes del 27 de septiembre, y hoy una duda que no sé por qué dudan, pues simplemente dijo López Mateos, cuidado porque en el futuro llegarán traidores que echen a perder la nacionalización de la industria eléctrica. Y llegaron, ¿no? Y entonces, ¿cuál duda podemos tener de esas declaraciones? Sin embargo,
el año pasado se hizo un vericueto, empezaron en las llamadas redes sociales. Yo no soy tan fiel seguidor de las redes, pero me dijeron, y de alguna manera me llegó la pregunta hasta la casa, igual sucedió ahora, de dos, tres lugares importantes de la política nacional me llegó la pregunta. Sí lo dijo en el mitin del 27 de septiembre en el Zócalo frente a todos los trabajadores electricistas y el pueblo en general que estaba en la Plaza de la Constitución y dijo, cuidado, porque van a llegar gobernantes que traicionen los intereses de la patria y vayan en contra de la nacionalización de la industria. Claro, preciso y fundante. Haya habido una carta o no haya habido una carta donde lo hizo, lo dijo públicamente. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Les voy a pasar el video donde dice él precisamente lo que estamos diciendo. Bueno, septiembre nos vemos. Bueno, no, perdón. Auditorio querido, compañeros que me ven, todos ustedes, como se dice siempre, denle like, repártanlo, denle compartir, hagan sus funciones que exigen las redes sociales y nos vemos y el lunes que nos corresponda para el 27 de septiembre les prometo el video de con la voz, no es una narración donde dice López Mateos en el meeting, cuidado con los neoliberales que vendrán y nos quitarán la nacionalización, la propiedad de la nación de la industria eléctrica. Nos vemos, hasta pronto.